También el aplauso es para todos los empresarios queretanos afines a la E4T. Sean bienvenidos. Escuchemos las palabras de bienvenida por parte de nuestro amigo Fidel Ortega, representante municipal de la E4T Querétaro. Adelante, por favor. ¿Se escucha? Perfecto. Excelente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Me presento. Mi nombre es Fidel Ortega Hernández. Yo soy representante de empresarios por la Cuarta Transformación aquí en el municipio de Querétaro. Antes que nada, a mí me gustaría hacerles el siguiente comentario. Estoy sumamente contento de ver a un numeroso grupo de personas que nos acompañan el día de hoy en compañía de este diálogo a favor del doctor Santiago Nieto. Doctor Santiago, muchísimas gracias por sumarse a este evento, se lo agradezco mucho. De igual forma, quiero agradecer la presencia del licenciado Juan Carlos Espinosa, que nos acompaña. Él forma parte de la estructura del doctor Santiago Nieto, así como un enorme agradecimiento a todo el equipo por su coordinación y entrega para este evento. Por parte de E4T, también queremos hacer un reconocimiento muy especial al ingeniero Jorge Lomelí, quien desafortunadamente no nos pudo acompañar el día de hoy. Sin embargo, fue gracias a la comunicación y la coordinación entre E4T y el ingeniero Lomelí que pues esto se pudo llevar a cabo. Asimismo, extiendo un enorme agradecimiento al licenciado Gerardo Coronado. Gerardo Coronado es el representante estatal de E4T. Muchas gracias, Gerardo, por estar aquí presente, de verdad. Y de igual forma al director de E4T, José Alfredo, quien desafortunadamente también no nos puede acompañar el día de hoy. Y asimismo extiendo un enorme agradecimiento a las consejeras de E4T. Para quienes no lo saben, vienen desde Nuevo León acompañándonos. Quiero hacerle también un agradecimiento al licenciado Enrique Parker. Enrique, muchísimas gracias, nos está prestando atención. Gracias, Enrique, a tu esposa también. Y bueno, sobre todo dar las gracias a todo el grupo de empresarios quienes contribuyeron de diversas maneras para que pues, este evento fuese posible. Pero por favor, permítanme ser sincero. Hay un agradecimiento que pesa más que todos los demás y es justamente para ustedes que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. De bienvenida de nuestro amigo Fidel Ortega. Bien, es momento ahora de escuchar la participación de Gerardo Coronado. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos nuevamente. Y bueno, para no ser repetitivo, quiero reiterar mi agradecimiento a todas las personas que el compañero Fidel comentó, que fueron todos de alguna manera muy importantes para que se realizara este evento y para tener pues este invitado de lujo que es el doctor Santiago Nieto, al cual le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación de empresarios por la Cuarta Transformación de México. Quiero hacer una pequeña semblanza de lo que representa Empresarios por la Cuarta Transformación de México en Querétaro. Somos una organización social civil que buscamos ser la voz del microempresario y del pequeño empresario, en este caso en el Estado. Hay muchas estadísticas sobre la microempresa, la pequeña empresa, cómo es el pilar de la economía, no nada más en México, en muchos países. Hablan del 92, 94, 96%. Lo que a mí me llama la atención es que ninguna estadística baja del 90% en importancia, en impacto económico que tiene la micro y pequeña empresa en la economía de cualquier país. Esto implica pues, que tenemos que poner mucha atención a las microempresas y a las pequeñas empresas porque sostienen los hilos de la economía de México. Y ahí es donde queremos trabajar nosotros, es donde le queremos dar voz a
al microempresario. Por eso están ustedes aquí, van a tener la voz, pueden comentar, pueden preguntar, pueden externar sus opiniones, porque eso es lo que necesitamos, una verdadera representación de la microempresa y de la pequeña empresa, que se escuche, que nos volteen a ver, que nos hagan justicia, porque somos los que sostenemos la economía de este país. Solamente voy a dar un dato, y por lo que a mí, nuestro fundador, don Javier Garza Calderón, me convenció, no necesitaba convencerme mucho, pero bueno, fue la estocada final. Hablábamos él y yo, cuando me hizo la entrevista para invitarme a ser representante estatal, hablábamos él y yo sobre la injusticia que era que el microempresario tuviera que dar crédito a la gran empresa y esperar 90, 120 días y a veces hasta más para que le paguen sus facturas. Eso es crédito. Es injusto que la microempresa que está viviendo al día, que tenga que el propietario de una microempresa salir los viernes a buscar cómo cubrir la raya de su gente, le dé crédito a empresas transnacionales para sostener sus ganancias. Eso fue lo que a mí me empujó, me dio el último empujón. Yo dije, sí quiero formar parte de esta lucha. Pero necesitamos voces, necesitamos empuje, necesitamos unión, necesitamos gente como el doctor que nos apoye para hacernos escuchar. Y creo que este es el foro ideal. Muchas gracias a todos por su asistencia y pues vamos adelante con el evento. Agradecemos muchísimo la participación. Bien, amigas y amigos, es momento de escuchar la participación por parte de la doctora Irgla Guzmán, consejera nacional de 4T. Adelante, por favor. Gracias, muchas gracias, buenos días. También yo me sumo, me congratulo de estar aquí para sumarme a la bienvenida y decir que qué bonito es Querétaro, qué bonito este espacio en el que nos reciben, qué alegría que vengan vientos nuevos al Estado. Qué gusto coincidir con el doctor Santiago Nieto, que es el ponente de esta mesa, nuestro ponente del tema magistral. Qué gusto coincidir también con mis compañeras con las que viajamos hasta acá, Cristi y Manfer, que me han hecho portadora de una voz conjunta, porque efectivamente nosotros somos parte de un Consejo Nacional que surge en Nuevo León, convocados por el gran empresario Javier Garza Calderón, como bien dices. Y es una alegría que vamos progresando en la inclusión de los empresarios micro, pequeños y medianos que se van sumando, y ya tenemos entonces representación en 20 estados, ya tenemos representación en diversos municipios a lo largo y ancho de la República, y ya tenemos afiliados a 75,000 MIPYMES. Miren, nosotros somos parte de la Cuarta Transformación, por eso es que llevamos ese nombre. Yo me siento muy orgullosa de ser parte de un gobierno humanista que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que ha hablado de este segundo piso de la Cuarta Transformación, que ha hecho énfasis en el tema de la prosperidad compartida. Y sin lugar a dudas, si nosotros nos unimos, tendremos la fuerza necesaria para que nos escuchen. Si estamos hablando de que somos más del 90% en la población, pues yo creo que no quedaría más que unirnos, organizarnos y levantar la voz para tener sentido con este gobierno humanista y con esta cuarta transformación de la que estamos convencidos que hace tanta falta en nuestro país. Sin lugar a dudas, aunque se escuche trillado, la unión hace la fuerza, pero a la unión hay que sumarle organización. Y eso es lo que esta asociación civil sin fines lucrativos, una asociación que no es partidista, pero tampoco es apolítica, está luchando que haya justicia social que tanto necesitamos. Y de ahí que hemos adoptado la frase, por el bien de la economía, primero las MIPYMES. Y con esa frase me quedo agradeciendo de nueva cuenta la presencia de ustedes y esperando, sin lugar a duda, que estos esfuerzos conjuntos den frutos muy pronto y que en breve estemos diciendo que E4T
tiene la voz sumada a esta transformación para lograr la justicia necesaria en nuestra organización. Bienvenidos y un placer coincidir esta mañana. Gracias Fidel, gracias señor Coronado, gracias anfitriones y por supuesto gracias Santiago. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora consejera de 4T. Bien, es el momento de escuchar sus preguntas, comentarios e inquietudes para nuestro amigo Santiago Nieto Castillo. Adelante, este es el espacio para dialogar y compartir ideas. El micrófono es suyo. Levantando la mano, por favor, quien quiera participar. Si me ayudan a acercar el micrófono, por favor. Creo que era por allá. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todos. Buen día. Por supuesto, quiero agradecer la invitación que nos hicieran para poder participar en este diálogo con el doctor Santiago Nieto, considerando que pues, todos tenemos algunas inquietudes. Me da mucho gusto ver, por supuesto, a mi amiga Cristina Sara Salinas en Querétaro, una amiga entrañable, que hemos tenido algunos trabajos previos de carácter humanista, que bueno, yo recuerdo con muchísimo entusiasmo, ver a Juan Carlos, por supuesto, siempre es un gusto. Y claro, darle la bienvenida al interés que tienen por lo que sucede en Querétaro, especialmente en el ámbito de los pymes, ¿no? Nosotros, nuestra empresa, es una empresa que nace a partir de la microempresa, es decir, nosotros iniciamos hace 24 años en Querétaro un negocio que pretendíamos que tuviera al principio la posibilidad de sostenerse, ¿no? Y de difundir nuestros productos y nuestros propósitos, ¿no? De carácter artesanal. No voy a entrar en detalles. Pero bueno, algo importante también es que confieso que hemos tenido un avance sustancial para convertirnos en pequeños, y ahora ya una mediana empresa que bueno, tiene presencia en los estados. Yo quiero decir con esto que al margen de cuestiones de carácter ideológico, nosotros nos hemos visto en buena medida favorecidos por las conductas que ha tenido la 4T en términos de abrir la posibilidad para que la gente tenga capacidad de consumo. Cuando hace 10 años nosotros debatíamos en el radio, en la televisión queretana, acerca de las expectativas que se tenían con los programas sociales y que tanta gente cuestionaba, pasando por alto que los programas sociales no son privativos de México, no están en Europa en términos de la Segunda Guerra Mundial, y nosotros encontramos con que México tenía que tener un beneficio de esa naturaleza. Hablar, por ejemplo, recomendaron en ese momento, por el bien de México, primero los pobres, aquí se incluye a la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque nosotros sabemos perfectamente también, como empresarios o pequeños empresarios, que en la medida que crezca la capacidad de consumo de la gente que está en torno a nuestros productos, nuestras empresas van a crecer. Y por ello se puede demostrar que todas las empresas crecieron de manera sistemática y sostenida con la 4 transformación. Nosotros obviamente queremos que llegue la 4, por lo menos solo por mí, que llegue la 4 transformación a Querétaro, y yo no tengo duda que sí va a ser. Ojalá que podamos más adelante poder comentar las posibilidades que tendrían las pymes en nuestro estado, ¿no? Que en mi caso es un estado adoptivo después de 30 años. Yo quisiera también decirles que pensar en términos de democracia en el tratamiento de las pymes por parte de los gobiernos estatales es fundamental. Les platico muy brevemente. Hace unos días estuvimos en la feria de la ANTA, que
se dio en Guadalajara y fuimos con nuestros propios medios, porque aquellos que fueron beneficiados con los stands patrocinados por el gobierno, pues era gente cercana, por supuesto, al partido, al gobierno en turno, ¿no? Y eso son de las pequeñas cosas que nosotros tenemos que ir ponderando cada día. Disculpen que haya extendido tanto en esto, pero esperamos todos algunos beneficios con la llegada del 4T y por supuesto todas las pymes necesitan financiamiento cómodo, basta que la banca compre barato y venda tan caro, ¿no? Nosotros necesitamos también, por supuesto, tener la posibilidad de una capacitación permanente por parte del gobierno del Estado y, claro, poder crecer conjuntamente con un gobierno humanista, como lo han comentado, que ha demostrado abiertamente sus capacidades, ¿no? Así que bueno, yo espero muchísimo de la llegada del 4T a Querétaro y me gustaría, por supuesto, escuchar, estoy seguro que todos ustedes también, el pensamiento que pueda tener respecto del doctor Santiago Nieto Castillo. Mi nombre es Juan Manuel Hernández Valderas, pequeño empresario. Yo le doy la grata y la bienvenida al doctor Santiago Nieto, que ha puesto sus ojos en lo que es el gremio empresarial. Asimismo, también le doy gracias y la bienvenida a personas que vienen de otros estados. Aquí yo creo que bien puedo decir personalmente a mi favor que la cuarta transformación ya llegó a Querétaro. Simple y sencillamente que hay que poner a trabajar y formar equipos, hacer equipo y por convicción, por un cambio más que nada aquí mismo en el estado de Querétaro. Quiero reiterarle mi apoyo personalmente al doctor Santiago y asimismo también como pequeño empresario, yo tengo un negocio personal por ahí que a su vez yo también quisiera que el acercamiento no nada más fuera hoy, fuera siempre y la derrama económica también para que asimismo todos de nivel alto, medio y bajo empresarial tengamos una derrama económica localmente para que así mismo el estado de Querétaro nos beneficiemos, que de eso se trata, economía local. En una mano de obra calificada, siempre se aprende cada vez más. Hay diferencia en lo que es aprendizaje, como lo es en el aprendizaje teórico, y se aprende más en el campo. No es lo mismo para mí lo personal que yo tengo una mano de obra calificada, que aprendí por medio de práctica y ahora lo estoy ejerciendo en el campo. Aquí yo la verdad que me siento muy orgulloso de estar aquí y formar parte de esta reunión tan importante para mí, porque yo sé que con el doctor Santiago Nieto la cuarta transformación va a prevalecer y va a seguir adelante. Muchas gracias, les doy las gracias por la oportunidad. Mi nombre lo reitero, Juan Manuel Hernández Valderas, su servidor, y estamos a la orden. Muchas gracias. En Querétaro, antes que nada, agradecer al doctor por haber asistido a este evento. Y precisamente lo mencionó el licenciado Coronado, nosotros los microempresarios o pymes somos el sostén de las grandes industrias y el problema siempre para nosotros es el financiamiento que les tenemos que otorgar. Yo creo que en vez de crédito, ¿qué posibilidades hay de que a las industrias o a las grandes industrias se les dé un incentivo fiscal por pagar antes, ¿no? Por pagar, no sé, 15, 30 días máximo? Yo creo que es lo que podemos sostener sin ningún problema, porque también el acceder al crédito es doble el ahorcamiento, ¿no? Porque tenemos el crédito para hacer el trabajo, pero luego el cliente no paga, entonces ya tenemos el problema del trabajo y ahora también tenemos el problema del crédito. Entonces creo yo que una manera y que les interesaría mucho a las grandes empresas es obtener a lo mejor un incentivo fiscal de que, oye, pero es que si le pago antes a estos clientes, pues a lo mejor voy a hablar en esto, ¿no? Se me ocurre algo por el estilo. Ese lado por la parte económica, ¿no? Otra parte, como lo menciona el compañero, pues es la capacitación que debemos de tener las empresas, ¿no? El conocimiento, y yo concuerdo con él que no hay nada como la práctica.
como fui presidente de un colegio de ingenieros aquí en Querétaro, están dejando muy de lado la parte de mi capacitación en las diferentes asociaciones que hay. La Agencia de Energía, el Clúster Energético, no están capacitando a la gente para ejercer los trabajos que ofertan. Tienen unos planes, sí, de capacitación, pero no los están llevando a cabo como debería de ser. El hecho de que usted se acerque a nosotros los empresarios nos da la pauta, ¿no?, para que podamos sobrellevar o más bien generalizar ya la capacitación técnica, que es lo que va a fortalecer mucho también a las pequeñas industrias y más por las generaciones que vienen, que no están capacitadas, que no saben trabajar por todo lo que se vino de la pandemia. Entonces nosotros como empresarios, tenemos la capacidad de capacitar, por la redundancia, a las nuevas generaciones, y obviamente que nos sirvan como mano de obra, y va a ser una mano de obra calificada. ¿Por qué? Porque va a tener práctica y va a tener el conocimiento. Sería todo de mi parte y agradecido que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias por su participación. Antes más que las personas. Buenas tardes a todos. Doctor Santiago, muchas gracias por habernos invitado esta mañana. Mi nombre es Rafael Maturana. El negocio que yo tengo es relacionado con el agro. Y Querétaro está caracterizado por, no sé, los amiguismos o lo que quieran llamarlo, que los precios están realmente exorbitantes. La falta de suministro constante es tanto para empresarios como para personas en casa de habitación. Y sí sería conveniente tratar esos temas en personas que tienen muchos pozos que son particulares, en lugar de ayudar a la población, lo venden, ¿no? O sea, y realmente nos gustaría que ahora que llegue usted al puesto, nos ayudara con eso. Sería todo de mi parte. Gracias. Muchísimas gracias. Tengo en representación de mi hijo, el licenciado José Alfredo Falcón Garza, quien se sustenta como presidente nacional de esta importante institución. Quiero decirles, amigos todos, que nuestra familia siempre ha sido enamorada de personas como López Obrador, como nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y en este caso estamos muy contentos de estar en este cubículo apoyando y poniéndonos a las órdenes del gran señor Santiago. Estamos aquí un grupo de personas entusiastas, mujeres que hemos luchado siempre por el mejoramiento de vida y porque la calidad de vida de todos los habitantes de México sea mejor. Tenemos la seguridad que usted, señor Santiago, va a lograr todos esos objetivos que por años se han buscado y por diferentes circunstancias, por los malos gobiernos neoliberales, no se han llevado a cabo. Las esperanzas de Querétaro, las esperanzas de México, las esperanzas de todas las mujeres y hombres de nuestra patria, estamos con usted. Tengo la seguridad que usted llevará por buen camino todo eso que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Sobre todo la educación que va por delante. Necesitamos el agua que aquí escasea, como lo ha dicho nuestro compañero, que tengo mucho gusto de que estén aquí acompañándonos en esta oportunidad que siempre buscamos para que México sea grande
que pasa es que están en malas manos, pero desde López Obrador en adelante, el país es otro. Muchas gentes no conocen la verdad que está aconteciendo en nuestra patria porque ven programas tremendos con los locutores que hablan mal de México porque no saben lo que dicen, porque no saben la grandeza que tenemos de tener a usted aquí que lo vamos a tener representándonos. Eso es lo que queremos, que la cuarta transformación, que los limpies, tengamos gente que de veras crea en México, como hemos creído siempre en nuestra familia. Muchas gracias y saludos de parte de José Alfredo Gutiérrez Falcón, que con cuestiones adversas porque el clima no pudo estar presente. Los saludo con mucho cariño, con mucha satisfacción y con la certeza que todos los que estamos aquí, cada uno de nosotros, venimos convencidos de apoyarlo y seguir adelante con la cuarta transformación. Muchas gracias. El doctor Santiago Nieto Castillo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con una maestría internacional en Derecho Penal, Constitución y Derechos por la Universidad de Barcelona y es doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo mención honorífica en su licenciatura y doctorado. Es profesor de las divisiones de posgrado de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 2. Es autor y articulista, colaborando actualmente en el periódico El Universal. Entre sus obras más destacadas se encuentran Sin filias ni fobias, memorias de un fiscal incómodo, Control de convencionalidad y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, Los derechos en los tiempos de género, de mujeres, feminismo y derechos, Interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral, una propuesta garantista, y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México como coautor. Ha participado en más de 50 libros colectivos y cuenta con una extensa trayectoria como conferencista internacional en temas de inteligencia financiera, combate a la corrupción y derecho electoral y género. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos de alta responsabilidad en el ámbito judicial, de procuración de justicia y administración pública. De 2008 a 2013, magistrado electoral regional y presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 2013 a 2014, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En 2015 a 2017, fiscal especializado para la atención de delitos electorales FEDADE. De 2018 a 2021, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De 2022 a 2024, jefe del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. De 2024 a 2026, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI. En abril de 2026, el doctor Nieto Castillo solicitó licencia al cargo de director general del INPI para dedicarse a actividades políticas con el objetivo de buscar la coordinación de los comités de defensa de la transformación de Querétaro. Damas y caballeros, con ustedes el doctor Santiago Nieto Castillo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias a todas y todos. Fidel, muchísimas gracias por la convocatoria. Cristina, María Fernanda, muchísimas gracias por estar aquí. A Gerardo, Carlos, por supuesto, también. A todas y todos ustedes. Empezaría con eso. Me gustaría plantear algo que empezaba a hablar hace rato. ¿Dónde estamos? Primero, somos la Asociación de Economía del Mundo, somos el socio comercial más importante con
Estados Unidos, exportamos 588 mil millones de dólares anuales, 85% de Estados Unidos. Debemos, por tanto, diversificar nuestra exportación. Y también, lo que me parece importante resaltar es, efectivamente, cuáles han sido los gobiernos exitosos a lo largo de la historia. El New Deal, empezaré por ahí, el New Deal de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos significó un parteaguas que permitió a Estados Unidos salir de la crisis económica a partir de políticas keynesianas, finalmente apoyo del sector público, gubernamental, no el sector privado. Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial fue una catapulta para Estados Unidos y se convirtió finalmente en la nación que hoy es la economía más importante del mundo. Los países escandinavos, Suecia, Dinamarca, también Finlandia, Noruega, pudieron alcanzar un amplio nivel de desarrollo económico a partir de políticas socialdemócratas, con estabilidad política, gobierno socialdemócrata, gobierno de izquierda, en donde también trabajar en mejorar los salarios y atenuar las desigualdades sociales fue un mecanismo que nos llevó a tener las sociedades medias más extendidas del mundo y, por supuesto, unos estados con una amplia disminución de la violencia. Entonces, también, digamos, las políticas económicas son políticas que terminan impactando en la sociedad. Hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? De Arturo Robertson y Ignacio Club. Y el primer capítulo es precisamente sobre México, sobre un municipio, Nogales, Sonora, un condado, Nogales, Arizona. Y la pregunta es, bueno, tienen la misma cultura. Digamos, se habla más español en Nogales, Sonora, y un poquito más de inglés en Nogales, pero en realidad son una sociedad bilingüe. Son sociedades bilingües. Tienen la misma cultura, el mismo tipo de alimentación. Digamos, los divide la frontera, sí, por supuesto, pero la pregunta es por qué ganan 3 veces más en Nogales, Arizona, en Nogales, Sonora. En parte, uno de los elementos centrales de ese club es precisamente, el mensaje es el Estado de Derecho, la construcción del Estado de Derecho, el respeto por las reglas del Estado de Derecho. Y bueno, pienso en España. España, cuando, considerado por los europeos el norte de África en la década de los 70, una dictadura instalada desde 1939, Francisco Franco, y para la década de los 80 tienen un enorme desarrollo económico. ¿Cómo se ve ese desarrollo económico? Pues a través de políticas públicas de inclusión de todos los sectores sociales. El estímulo al turismo, sí, por supuesto, pero no solamente eso. Y en la época de la primera época del PSOE, gobernando España, Felipe González, España sale de los niveles de pobreza y se convierte en un país de primer mundo, nuevamente políticas de carácter socialdemócrata. Brasil, en la época de Lula, también tiene un enorme desarrollo. Salieron millones de personas de la pobreza durante su administración, su primera administración, estamos hablando de la segunda. Y la pregunta es, ¿qué hizo Brasil? ¿Qué hizo España? ¿Qué hizo Estados Unidos en su momento? ¿Qué hizo los países escandinavos? O Singapur. Singapur es un país que no existe hace 60 años, que los malayos les reconocen la independencia por un hecho fáctico, que era una sociedad más china que malaya y no querían tener problemas étnicos. Entonces terminaron dejando que esa parte se independizara. 80% de las casas eran rentadas en un país que no tenía ni siquiera agua. Y hoy son los principales desalinizadores, purificadores, no con un proyecto como el Batán que costaría 48 millones de pesos. Los principales desalinizadores, purificadores y contadores de agua de lluvia. Son un país que tiene el ingreso per cápita más importante y que le está ganando terreno, igual que los holandeses, terreno al mar. Se están expandiendo como país y son un mercado fundamental. ¿Cuáles fueron esas políticas sociales que se fueron instrumentando? Me gustaría ir de lo general de lo nacional, a lo internacional, a lo nacional, a lo estatal. Y además, ¿cuál fue el diseño del país? Y eso también creo que es un punto fundamental. Hace 50 años cometimos el gran error como país
y apostarle todo a los recursos naturales. Le apostamos al petróleo. Sobra decirlo que nunca administramos la abundancia como sea López Portillo. Eso no sucedió. Y después del sexenio de López Portillo empezaron las políticas neoliberales con Miguel de la Madrid, con Salinas de Gortari, etc. Y la visión de Salinas de Gortari fue construir un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. La visión era que la mano de obra barata mexicana, que era barata, los recursos naturales canadienses y la innovación tecnológica norteamericana iba a hacer que la región Norteamérica pudiéramos tener un mayor desarrollo económico. Yo les diría sí, pero tiene sus consecuencias. Si vemos el ingreso del Producto Interno Bruto de nuestro país a partir del Telecán, sí vamos a ver un incremento. Bueno, 95 no, tuvimos una crisis económica, pero piensen ustedes, bueno, 2007-2008 no, una crisis global. 2020 tampoco, tuvimos el COVID, pero en general el ingreso del Producto Interno Bruto fue creciente. Lo que no creció de la misma forma fue el ingreso per cápita, y lo que sí creció fueron nuestras enormes desigualdades sociales. Es decir, lo que hizo el modelo neoliberal al final del día fue inyectarle recursos a las clases más favorecidas y pensando que eso iba a impactar de manera directa en la vida de las personas. Eso es un efecto en cascada. Decía Milton Friedman, que era el padre de los Chicago Boys, el padre del neoliberalismo, Ronald Reagan y Margaret Thatcher impulsarían para todo el mundo. Y el resultado fue que si todos los países asumieron las políticas neoliberales, todos los países tuvieron incremento del Producto Interno Bruto, todos los países aumentaron sus desigualdades sociales. Y llegando en un caso como México, que para mí cuando alguien me dice, bueno, ¿por qué no eres de derecha? Porque me parece éticamente reprochable ser de derecha en un país con 60 millones de personas en pobreza, como lo dejan los gobiernos neoliberales. ¿Qué necesitamos? Políticas socialdemócratas, políticas humanistas, políticas que estén enfocadas al desarrollo de la economía. Y el Telecán, ¿qué nos convirtió? Nos convirtió en un país, manufacturero. ¿Por qué tuvimos los terribles acontecimientos de las muertes de Juárez? Que eran maquiladoras y no había políticas públicas de asistencia, y no había seguridad, y no había alumbrado, y teníamos que apagar dinero porque terminaron privatizándose los ejidos. Y de repente, y finalmente hubo un proceso de convertir los ejidos en fraccionamientos residenciales. Pero cualquier parecido con Corregidora, con Querétaro, con el Marqués, con Colón, era coincidencia. Y no en balde, por supuesto, el impulsor de esta política de desarrollo inmobiliario mal organizado, con grandes ganancias para los que venden, y digamos para los que venden en segunda instancia y no para los ejidatarios, fue Diego Fernández de Ceballos, también durante la época de Salinas de Gortari. Pero regresando al punto del Telecán, el Telecán estaba buscando esa óptica, nos convirtió en un país maquilado. ¿Cuál fue el resultado? Claro, entre las desigualdades sociales, el acercamiento de las industrias, sobre todo en la parte norte del país, al Bajío, pero no en el sur de la República Mexicana. Y el impacto es que sí nos convertimos en un país maquilado. ¿Cuál es? Y la evolución natural nos llevó, por lo menos para el caso particular, en varias entidades federativas, Nuevo León, por supuesto Puebla, por supuesto Jalisco, por supuesto Guanajuato, por supuesto Querétaro, nos llevó a un proceso de ser armadores. ¿Y qué somos hoy en día en Querétaro? Pues básicamente somos un estado armador. Tenemos un clúster aeroespacial, un clúster automotriz, pero lo que hacemos es armar cosas que vienen de otros lados. Por supuesto con calidad, por supuesto es algo que hay que incentivar. Pero la idea de la presidenta es cómo dejamos atrás un modelo, pensando en ser un país armador, maquilador, a ser un país de ciencia, innovación, tecnología, un país que pueda, como Singapur, como Corea del Sur, como Estados Unidos en su momento, cuando Estados Unidos apostó por la innovación, salieron adelante y generaron un proceso económico muy importante en ese país. Y se nos dice a alguien absolutamente antigringo. Pero tengo que reconocer que hay cosas en Estados Unidos que hay que tomar en consideración. No saben jugar fútbol, pero
Todo eso también. Pero el punto fue cómo transitamos de ese país armador a un país de ciencia, innovación y tecnología. Entre otras cosas, necesitamos que Querétaro sea un no centro armador, sino un centro innovador, y necesitamos sustituir nuestras importaciones, mejorar el contenido nacional de nuestras exportaciones, y entonces sí, igual por supuesto, el reconocimiento de la marca hecho en México. Cuando surgió esta idea, tengo que platicarla con Marcelo Ebrard, no sabíamos qué iba a pasar con la revisión del TEMEC, estaba empezando el segundo cuatrienio de Donald Trump, y la idea es, a ver, pues tenemos un país de 130 millones de personas, un país que puede convertirse en un centro consumidor de los productos nacionales. ¿Y quién comercializa los productos nacionales? Las MIPYMES. Bueno, por supuesto, las grandes empresas, pero ahorita lleva el tema de las MIPYMES. ¿Cuál era el objetivo? Que se pudiera comprar productos mexicanos. Y entonces la idea de hecho en México fue una idea de incentivemos nuestro nacionalismo. Somos un país muy nacionalista, ustedes lo pudieron ver el día de ayer. Somos un país muy nacionalista, pero también ese orgullo por ser mexicano estaba también como efecto de las políticas neoliberales. Estaba agarrados en la expresión, dormidos y la idea es saber, somos mexicanos y somos, por eso me gusta decirlo, arrogantes, por la entrada de diligencias con Andrés Manuel López Obrador. Y la verdad es que ha sido un proyecto que tiene que ver más ahora con el nearshoring y ahora tiene que ver con cómo estimulamos la producción desde el ámbito local. Por ello también desde el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial me tocó llevar esa política de indicaciones geográficas, denominaciones de origen, de rescatar el orgullo de lo mexicano. ¿Hacia dónde va México? Nuevamente, desde la segunda economía del globo, somos 588 mil millones de dólares de exportación. Recibimos el año pasado 44 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Ojo, esto no es un tema menor. Y claro, no solamente incluyendo un 25% de nuevas inversiones, porque generalmente estamos hablando de reinversión por parte de las nuevas empresas, pues no. Y la presidenta tiene claridad en esto, que necesitamos, y fue una parte de la discusión, durante los gobiernos del PRIAN, la idea era, vamos a aumentar la tasa gravable, y entonces quienes pagan impuestos tienen que pagar más. Y entonces se discutía también, aumentamos la base gravable, que más personas pagan impuestos, pero ahí es donde entramos el tema de las MIPYMES. Sí, efectivamente, el 90% de nuestra economía tiene que ver con las MIPYMES, pero el 60% de nuestras MIPYMES terminan quebrando a los 2 años. Y en parte que son negocios familiares, quiebran a los 2 años y quiebran también por un tema de falta de incentivos fiscales, que ese es un punto central, que creo que Juan Manuel lo decía. O sea, ¿dónde debemos empezar a trabajar en el sentido de las MIPYMES? En cómo mejoramos su posibilidad de establecimiento y de duración más allá de los 2 años. Y entonces, yo sí soy de la idea, por lo pronto quedamos así, aumentar la base gravable correríamos el riesgo de matar a muchas MIPYMES. Y yo creo que lo que necesitamos hacer es cómo fortalecemos el esquema que actualmente tenemos y cómo transitamos a la formalidad. 57% de nuestro país se mueve en los ámbitos de la informalidad. Necesitamos que eso transite hacia el ámbito de donde las personas registren sus marcas, donde las personas registren fiscalmente sus empresas y donde por supuesto se paguen impuestos. Pero claro, no lo podemos hacer si tenemos este gap de 2 años en donde las empresas no sobreviven. Y ahora me gustaría regresar y plantear algunos datos de Querétaro. Sí, ¿qué necesitamos? Necesitamos convertirnos en un país de ciencia, innovación y tecnología. Me parece importante dar 2 datos. México es un país que somos 130 millones de habitantes, pero solamente hay 240,000 solicitudes de marca anuales. Es decir, solamente hay 240,000 emprendimientos. Y muchas gentes ya tienen sus marcas y con marcas mucha estabilidad. Somos el 7º país en estabilidad marcaria. Tenemos marcas que vienen desde el siglo XIX, Maicena, del XX, Bimbo, Huervo, marcas que han estado en la esfera y en la vida pública durante muchas
décadas, inclusive siglos. La pregunta es, ¿por qué solamente 240,000 marcas? Patentes. Los chinos patentan al año 1 millón de patentes. Nosotros, 16, el año pasado 16,000, de las cuales 988 fueron mexicanas y se registró. Y luego al tema de las MIPYMES, muchas de las invenciones vienen del ámbito, sobre todo modelos de utilidad más que patente. Los modelos de utilidad vienen de las empresas pequeñas, medianas, micro, que terminan mejorando las invenciones o las fórmulas con las que se trabaja. Y es finalmente creo que lo que tenemos que estimular. ¿Qué hicimos en el gobierno de la presidenta Sheinbaum? 90% de descuento para jóvenes emprendedores, para mujeres emprendedoras, para pueblos y comunidades indígenas. Es insertar también a la población indígena de nuestro país en el ámbito de la economía. Y creo que es algo que tenemos que hacer particularmente en la zona sur de la República Mexicana. Pero ¿cómo estamos en Querétaro? Somos 2,300,000 personas, un poco más. Es decir, somos un estado mediano, con 6 distritos electorales federales, pero somos 11,000 kilómetros cuadrados. Digamos, somos Qatar, en términos geográficos. A lo mejor ellos son más desérticos que nosotros tenemos una zona de semidesierto que ocupa buena parte del territorio del estado. 48.8% de hombres contra 51.2% de mujeres, pero dos datos que me parecen importantes. Estamos hablando de la edad mediana 29 años, es decir, tenemos un bono demográfico todavía, y razón de dependencia 45.9, es decir, hasta qué punto la gente empieza a depender, pues a partir de los casi 50 años. Nuestra pirámide poblacional ya no es tan pirámide, estamos hablando que pues, casi hay más de 127,000 personas de 60 años y más, hombres, y 150,000 mujeres de 20 años, de 60 años y más, y eso se encuentra por encima de nuestra base más importante poblacional, que es de 25 a los 29 años. Donde, claro, tenemos una enorme migración, 40 familias diarias, sin embargo, llegan de dos sectores muy diferentes. Llegan, por supuesto, a los fraccionamientos residenciales, donde ya hay luz, agua, drenaje, etc. Y llegan a zonas irregulares, en donde no hay agua, no hay luz, no hay drenaje, no pasa el servicio de energía, donde tenemos residencias municipales como la Querétaro, que es absolutamente insensible frente a las necesidades sociales. Y entonces no recibe el ayuntamiento de las colonias, que quedan en un grado de marginalidad y, por supuesto, de falta de certeza jurídica. Y eso es algo que luego tenemos en desarrollo económico. ¿Cuál es la diferencia entre Nogales, Arizona y Nogales, Sonora? El Estado de Derecho. Tenemos una población que habla una lengua indígena, 1.39%. Es decir, no hay una gran parte de nuestra población. Tenemos comunidades indígenas muy importantes en Omealco, en Tolimán, en Ezequiel Montes, en Villa Progreso, en Cadereyta. Y sí, tenemos un enorme amor por la muñeca Lelé, como símbolo de identidad de los queretanos y las queretanas, y claro, y también por su raíz indígena, pero tenemos un enorme desdén, por lo menos en la parte gubernamental, hacia nuestro presente indígena. Sí, los niveles de abandono de Santiago de Esquitlán, San Luis Potosí, de los PIB, son realmente alarmantes, y también tiene que ver con esto, con una visión clasista que al final del día la 4T rechaza. ¿Cómo estamos en educación? 4.1% sin escolaridad. Y un tema que me parece interesante, la educación básica 45.1 se reduce a 23.1 en la educación media superior. Es decir, tenemos una enorme deserción de la primaria a la secundaria. Y es algo que no dice el gobierno, estos son datos del INEGI, pero a ver, es algo que tenemos que darnos cuenta. Tenemos una población económicamente activa de hombres 57.6% y de mujeres 42.4%. Esto se llama brecha salarial, se llama desigualdad económica de género, se llama discriminación o problemas estructurales para que las mujeres puedan estar en la población económicamente activa. Y hablamos de que el ingreso laboral promedio mensual es de 11.812 pesos. 11.812.
Si el salario mínimo, gracias al gobierno de la 4T, se elevó a 9.500 pesos, podemos estar cumpliendo un poquito más del salario mínimo. Entonces, que tengamos una gran economía como dice el gobierno del Estado, yo tendría, creo que mis dudas al respecto. Y en este punto en particular es importante decir que quehaceres domésticos, 42% de la población. Aquí es donde el tema de la presidenta Sheinbaum del deber de cuidado, de los derechos de las personas que terminan cuidadoras, que es fundamental. Y es algo donde tendría que el gobierno estatal, no solamente el gobierno de México, el federal tendría que participar en políticas públicas que permitieran reconocer esa doble o triple carga laboral que enfrentan las mujeres también por una cuestión de naturaleza cultural. Por supuesto que es algo que poco a poco hemos ido remontando, pero sigue existiendo. La propia legislación, quiere decir de la legislación del siglo XIX, del siglo XX, y de formación como abogado, el Código Civil de 1828 en México decía que las mujeres casadas solamente podían contratar con autorización del marido. Lo decía la ley. Pero hace unos años, la ley de amparo también, bueno, además del Código Civil, las mujeres deben dedicarse al hogar. Pueden trabajar siempre y cuando no descuiden señalado en el artículo anterior. No es broma, eso es lo que decía la ley. Y la legislación de hace menos de 10 años, o sea, el clamor constitucional hace menos de 10 años, decía que la guardia y custodia de los niños y niñas menores de 12 años le correspondía a las madres, lo cual era triplemente discriminatorio. ¿Qué tal si un padre quería tener la guardia y custodia? Segundo, ¿qué tal si la madre no podía o no quería tener la guardia y custodia? La propia legislación establecía una segunda carga laboral, aparte de la carga laboral que tendría por el desarrollo económico mismo de la actividad. Y así como dice la economía, primero las MIPYMES, también digamos una economía sin mujeres no es más que media economía. Y 42.4%, sobre todo en el ámbito de mujeres que se encuentran en labores domésticas, pero es algo que también tenemos que reflexionar si es un tema estructural, si es un tema de política pública, o si es un tema cultural, o todos los aspectos, ¿no? Un tema de discriminación también, y de cultura machista que por supuesto tenemos que enfrentar. Salud, 72% de la población tiene acceso a servicios de salud, sí, pero pues estamos hablando del 21%. Esto era cuando había INSABI. Hoy, que ya no hay bienestar para Querétaro, estamos hablando que el 30.1% de la población del Estado no tiene acceso a servicios de seguridad. Me parece que si un Estado no puede dar seguridad y no puede dar servicios de salud, pero ¿qué tipo de Estado estamos hablando? ¿No? La verdad es que esta batalla es una batalla muy, muy importante por el combate hacia todas las formas históricas de discriminación que México ha tenido. Si quitamos a Lázaro Cárdenas, yo creo que México nunca había tenido un gobierno de izquierda. Entonces, creo que es importante que empecemos a ver, y además nunca habíamos tenido un cambio presidente. Entonces, es una visión distinta de una persona científica, medioambientalista, feminista, que finalmente en el Plan México establece las directrices de hacia dónde queremos estar en una república más justa. Pobreza. Hay otro libro que se llama Factfulness, en donde un autor noruego señala que el tema no es países de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, que eso es una falacia. Todos los países hay gente rica y gente pobre. Entonces lo que hay que medir es qué porcentaje de la población gana menos de $2 diarios, qué porcentaje gana entre $2 y $8, qué porcentaje gana entre 8 y 16, y cuál gana más de $16. Son los 4 estadios de la evolución. Pues tenemos 2.000 millones de personas que se encuentran en el estadio 1, ganando menos de $2 diarios. Tenemos 3.000 millones que se encuentran en el segundo estadio. Tenemos 2.000 millones que se encuentran en el tercero y solamente 1.000 millones que están en el cuarto estadio. La pregunta es, ¿dónde estamos? Para el caso particular del estado de Querétaro, Nuevo León tiene mejores estándares en cuanto no sabemos qué vamos a hacer con ustedes, porque o sea, votan por Medina, luego por el PRO, y luego por Samuel. Entonces hay que quitarles el derecho al voto. Yo espero no es porque ya el próximo gobierno ya se va a 4T y vamos a estar en la comunidad. Pero
Pero sí, también lo cierto es que Querétaro tiene desde 1997 un gobierno panista, y la pregunta es, ¿qué ha pasado? Pues tenemos niveles de pobreza del 21.70% de pobreza, y tenemos vulnerabilidad por algún tipo de carencia social 36.40%. Es decir, gente no pobre y no vulnerable es el 34% de la población, la tercera parte. Entonces, bueno, el milagro económico queretano, tan milagro, tan económico, y entre comillas, y sobre todo, tenemos que reducir ese 21% de personas en pobreza. Las políticas de la 4T que hacen, ¿para qué se elevó el salario mínimo? Para reducir la pobreza. ¿Por qué dijo la presidenta en su informe que se logró disminuir del 51% al 38% los niveles de pobreza? Pues claro, son los programas sociales, pero también es el salario mínimo. Y también es un acuerdo entre el gobierno y el sector empresarial. Y es como protegemos, insisto, a las pymes para que no se desgasten a nuestros años. Pero y sobre todo un tema central, cómo combatir la informalidad. Y algo que a mí me preocupa mucho, el tema de piratería. Ya no está en mi responsabilidad, pero por eso digo instante en combatir la piratería, porque al final del día ataca a los comerciantes, a las y los comerciantes, a las y los industriales mexicanos, que es lo que debe ser nuestra principal preocupación. Y bueno, ¿dónde está la pobreza? Amialco, Peñamiller, San Joaquín, por supuesto, Tolimán, donde hay niveles, digamos, más reducidos. El resto del semidesierto, la sierra, Huimilpan, y dónde está el desarrollo económico, pues en Márquez Corregidora, Querétaro, San Juan del Río. Y yo diría también el tema de San Juan del Río, y me duele mucho, porque yo soy sanjuanense, si seguimos con este nivel de afectación de la calidad de vida y de generación de inseguridad, vamos a hacer Ecatepec, con susceptibilidades en 3 años. Entonces sí necesitamos una política pública fuerte de rehacer el tejido social, particularmente en San Juan, que insisto, que a mí me duele mucho porque de ahí soy yo originario, de ahí es mi familia. ¿Dónde estamos en la acotación en materia de economía? Sobre todo, pues, la industria manufacturera es la parte más importante. Ya hablé de los clústeres automotriz y económico, pero uno de mis puntos más importantes es que tenemos una afectación en los temas de violencia. ¿Cómo andamos? Somos la 12ª, lo estoy buscando aquí, somos la 12ª entidad con mayor violencia, y en estos niveles de violencia encontramos, por supuesto, San Juan del Río, pero también Corregidora, pero también Marqués. 12º lugar de incidencia delictiva. Entonces, ¿dónde está el tema de que Querétaro es un estado seguro? Hay 20 estados más seguros que nosotros. Tenemos evidentemente un pacto entre los grupos delictivos con las autoridades que ya se rompió, y se necesita reestructurar un modelo que permita total seguridad. Si las niñas, niños, adolescentes, jóvenes no pueden ir a su trabajo, a su escuela, no llegar a su casa, ¿de qué tipo de estado estamos viviendo? Incremento del 200% de feminicidio de 2024 a 2025. 2026 tenemos incremento a abuso sexual, a violencia de género, robo a negocio y robo a casa habitación y robo al transporte. Es decir, cuando estamos hablando ya de robo a negocio y cuando estamos hablando de robo a transporte, es que grupos delictivos ya están operando en la entidad. Cuando hay robo a negocio, pues puede ser sí robo de famélico, puede ser también temas vinculados con adicciones, o también puede ser ya grupos sistemáticos establecidos en un territorio que están midiendo a qué negocios pueden entrar. Y nuevamente, queremos fortalecer a las MIPYMES, pues tenemos que pasar a fortalecer la seguridad de todo el andamiaje que nos rodea. No solamente la parte de seguridad física, por supuesto la seguridad jurídica, pero sobre todo, por supuesto, la seguridad física. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la posición de nosotros en el 4T? Se mencionó aquí el problema del agua, evidentemente ese es un tema central. Somos un estado que tuvo una crisis hídrica importante en el 24, necesitamos primero mejores esquemas de captación de agua de lluvia,
necesitamos decir votos, presas, etc. Necesitamos también poder mejorar nuestros esquemas en materia de seguridad. No, ya eso que teníamos grupos delictivos que venían del Estado de México, venían de San Luis Potosí, venían de Guanajuato, sí, por supuesto, está el cártel Santa Rosa de Lima, pues viene de Guanajuato, el cártel Jalisco viene de Jalisco, se congresa a Guanajuato, está ahí en Querétaro, y bueno, tenemos el tema evidentemente de Huachicol. El cártel no se llama cártel de Tecozatla, no se llama cártel de Portitlán, se llama cártel de Palmillas. Y Palmillas, la última vez que vi el mapa, sigue siendo San Juan del Río. Sí. Entonces, claro, es algo que tenemos que enfrentar. Y bueno, ¿cuál es la posición? Por supuesto, les cuento, o sea, yo creo que el tema de una visión de manera de un enfoque social vinculado con el desarrollo económico es cómo generamos exenciones fiscales, no solamente para la inversión extranjera, sino también para las inversiones de empresarios nacionales. Dos, cómo se generan mecanismos de protección. Hoy en día el más importante problema que tienen las MIPYMES son los inspectores municipales y los esquemas de protección civil que terminan extorsionando. Y digamos, eso se necesita mejorar, cambiar realmente el sistema. Yo creo que la infraestructura tecnológica nos puede ayudar en eso, basadas en la inteligencia artificial, en vez de estar en el ámbito del contacto humano. Tres, sí, también políticas públicas inclusivas que permitan que las empresas puedan ir desarrollando de mejor forma su actividad. Nosotros somos un gobierno de izquierda, somos un gobierno comprometido con el desarrollo de las personas, somos un gobierno que entiende que el apoyo debe ser directo a las personas, en personas físicas, pero en el caso particular de las MIPYMES son una expresión jurídica de las personas físicas. Al final del día las empresas se integran por seres humanos. Y hay una frase en náhuatl que me gusta mucho que dice la tierra será lo que son sus hombres, digamos hoy hombres y mujeres, pero tiene que ver con esta idea, que son las MIPYMES, los seres humanos que las integran, que son las instituciones y los seres humanos que las integran. Y nosotros estamos en esa lucha cotidiana por generar políticas públicas que tengan impacto en la vida de las personas y no que nos tengamos que esperar a una teoría que diga que en 20 o 30 años las cosas van a cambiar. Las cosas tienen que cambiar hoy. Y en eso sí, los de la 4T somos absolutamente irreductibles. Lo vemos. Y sí, somos absolutamente diferentes a los panistas. No pensamos que la concesión, que la privatización, que las grandes empresas van a resolver los problemas, sino los problemas los vamos a resolver todas y todos. Perdón, yo sé que primero hablo mucho, que tengo una voz muy lineal. Si me peleé una norma, me debiste haber interrumpido, no lo hiciste, es tu culpa. Y bueno, no solamente agradecerles a todos su atención y su tiempo. Agradecemos muchísimo la conexión y el mensaje de los amigos sin tiempo de todo. Antes de terminar, amigas, amigos, los invitamos por favor a que nos acompañen a una fotografía oficial de este evento.